Si has clicado en este vídeo es porque quieres aprender Java y déjame decirte que has clicado en el sitio perfecto. Hoy, en mi curso de Java, te voy a enseñar todo lo básico de Java para que luego puedas programar aplicaciones Android, mods de Minecraft, lo que se te ocurra en Java. Así que no os quiero entretener más y vamos con la introducción a Java. Buenas, bienvenidos al curso de Java y hoy vamos a empezar con la introducción a un poco qué es Java. No podemos empezar a programar algo que no sabemos qué es o por qué se creó. Muy bien, Java es un lenguaje que se creó aproximadamente hace unos 30 años por James Gosling y la misión era, desde un código o una base de código, poder hacer una aplicación para cualquier sistema operativo, cualquier dispositivo. Esa era la idea, porque antes tenías diferentes lenguajes para diferentes sistemas operativos. No, la idea era unificarlo todo en uno. ¿Cómo se consigue eso? Bueno, con nuestro código tenemos lo que es el Java Compiler, ¿no? Un compilador de Java es un programa que se encarga de coger tu código y transformarlo a ceros y unos de Java, básicamente. ¿Veis? Lo convierte en un Java Binary, un programa de Java, un .jar, seguro que los habéis visto alguna vez. Este Java Binary lo que tiene de especial es que corre dentro de una JVM o Java Virtual Machine. Es como una máquina virtual que se instala en tu sistema operativo y es capaz de correr un Java Binary independientemente del entorno. ¿Qué significa? Que si tenemos la máquina virtual de Java de Windows o la máquina virtual de Java de Linux, ¿vale? Que en el fondo no es una máquina virtual del todo como tener otro sistema operativo instalado. Y un programa puede correr en cualquier entorno. De hecho, Android mismo, todas las aplicaciones de Android están hechas en Java. Teniendo esto claro, vamos a ver que hay dos versiones principales de Java. El JRE y el JDK. El JRE es básicamente la versión que se instala a alguien que solo quiere correr un programa de Java. Tiene los componentes mínimos para correr la JVM y tu código dentro. En cambio, el JDK o el Java Development Kit es el kit para desarrolladores, que contiene el compilador y contiene diferentes utilidades que nos ayudarán a desarrollar aplicaciones en Java. Esa es la versión que vamos a descargar. ¿Pero cómo la descargamos? Vamos a ver cómo instalar todo lo necesario para continuar con este curso. Bueno, vamos a ver cómo instalar el JDK, el Java Development Kit y un IDE para programar en Java. Hace unos años Oracle, la compañía que ahora mismo lleva Java, cambió un poco su política y hizo un poco más difícil descargar el JDK. Aún así, al ser de código abierto, otras personas han creado versiones públicas y muy fáciles de descargar. Para instalar el JDK vamos a buscar Adoptium, JDK, ¿vale? Y la primera web que sale, la abrimos y le damos a Other Platforms and Versions, o como lo tengáis en español, otras plataformas y versiones. Y aquí nos aseguraremos de seleccionar nuestro sistema operativo. Yo estoy usando Windows, la versión 21 de Java y como veis tenemos este resultado. Yo voy a descargar el JDK en MSI, que es el instalador de Windows. Una vez descargado vamos a ejecutarlo y avanzaremos hasta encontrarnos en esta pantalla. Ojo, muy importante en esta pantalla marcar esta. Aquí se va a instalar y se va a instalar. Muy importante, esta de abajo da un poco igual, así que no hace falta que la aceptemos. Pero estas tres primeras sí que han de estar marcadas. Le damos a siguiente y a instalar. Nos va a pedir permisos de administrador y ya lo tenemos descargado. Primer paso hecho. Vamos con el IDE. Para el IDE vamos a buscar aquí JetBrains Intel IJ. ¿Vale? Es esta primera web que sale. Le damos a descargar. Aquí veis que hay como un Ultimate tal, Free Trial. No os preocupéis, esta es la versión de pago ya que es un programa muy avanzado. Si bajamos un poquito hacia abajo tenemos la Community Edition, que es pues básicamente la versión gratis del programa. Le damos a descargar a nuestro sistema operativo y este sí que pesa un poquito más, unos 500 megas, medio giga, pero ya una vez descargado le hacemos clic. Nos pedirá permisos de administrador, le damos a que sí y ahora avanzaremos hasta encontrarnos en esta pantalla. Muy importante, clicar esta opción y clicar esta opción. Le damos a siguiente y a instalar. Este sí que tardará un ratito, así que nos vemos cuando se haya instalado. Una vez se haya instalado nos pedirá si queremos reiniciar, te animo a reiniciar, pero sinceramente no es obligatorio. Yo no lo voy a reiniciar ahora. Y ya con estos dos programas instalados podemos buscar en nuestro sistema operativo el Intel IJ Community Edition. No queremos importar ningún setting. Y ya lo tenemos abierto. Ya tenemos instalado el JDK y el IDE para programar. Ahora vamos a crear nuestro primer proyecto. Bueno, vamos a ver cómo crear nuestro primer proyecto en Java. Para empezar vamos a dar a New Project. Como veis, vale, detectando el JDK. Nos saldrá esta ventana. Vamos a empezar un New Project aquí. Vamos a llamarlo curso Java. Vale, no vamos a marcar esta casilla. Lenguaje Java.
Build System IntelliJ, JDK, vale, veis que ya nos ha detectado el JDK21 que hemos instalado antes. Y aquí vamos a desmarcar esta segunda casilla. Ya está, con esto lo tendríamos todo. Clicamos a Create y como veis ya tenemos nuestro proyecto creado. Antes de empezar con todo de Java, os voy a explicar dos cosas básicas que habéis de entender del código de Java. Y es que, uno, todo en Java va con corchetes. Como veis, esto lo abre un corchete y lo cierra un corchete. Esto lo abre un corchete y lo cierra un corchete, ¿vale? Y todo el código ha de ir dentro de estos corchetes. Igual que los paréntesis también se cierran y se abren. Y la segunda cosa que hay que tener en cuenta es que en Java existe una cosa que se llaman comentarios, que estos se hacen, como veis, con doble barra. Y aquí todo lo que escribáis aquí no tiene efecto en el código. Es un comentario, básicamente. Es texto que puedes poner y que no afecta en el código. Esto lo voy a estar usando en las explicaciones, sobre todo en texto, para dar un poco más de contexto a lo que está pasando en el programa. Bueno, ya como último, como extra, para dejarlo claro, Java funciona por instrucciones. Como veis, esto de aquí es una instrucción que ya hablaremos más adelante. Y todas las instrucciones terminan en punto y coma. Muy importante. Si no ponemos el punto y coma cuando terminamos una instrucción, no va a funcionar el programa. Tranquilos que el IDE este de IntelliJ os va a avisar cuando no mueves el punto y coma. No hay de qué preocuparse. Tranquilos que si no ha quedado muy claro lo vamos a ir viendo más adelante en el curso. Así que nada, empecemos con la siguiente sección. Vamos a ver qué es una variable y cómo funcionan en Java. Vale, el concepto de variable es algo muy básico en programación que entiendo que es un poco complejo de comprender cuando empezamos a programar, pero bueno, no hay que tener miedo, esto a medida que vayas avanzando lo irás entendiendo mejor. Una variable en Java se declara y se asigna, son dos pasos que hay que seguir, ¿vale? Primero indicaremos el tipo de variable que es y luego el nombre de la variable. Ahora veremos los tipos de variable, pero os voy a adelantar que un int es un número en Java. Para hacer el primer paso, declarar una variable, usaremos int y luego nombre de la variable. Cada instrucción termina con un punto y coma. Ya está, primera instrucción hecha. Hemos declarado la variable, nombre de la variable y sabemos que es un int. Va a ser un número. Como veis, el nombre de la variable le podemos dar el nombre que nos dé la santísima gana. Lo único que hay unas restricciones. Primero de todo, solo puede llevar minúsculas, mayúsculas y guiones bajos. No puede llegar guión del medio porque el guión del medio se utiliza como una resta, entonces causaría problemas, ¿no? Entonces, guión bajo, minúsculas y mayúsculas. No puede empezar por un número, sí que puede llevar números, aunque no es recomendable, pero no puede empezar por un número. Tampoco puede ser una palabra clave de Java. Las iremos viendo a medida que avance el curso, pero por ejemplo, ya conocemos la palabra int, ¿no? Pues si yo pongo una variable int, veis que no deja, no se puede. Dos cosas también muy importantes. Una vez se ha declarado una variable, voy a cambiarle el nombre a hola para que sea más fácil. Si yo ahora hago int hola otra vez, veis que da fallo porque ya lo hemos declarado arriba. No podemos declarar otra variable con el mismo nombre, aunque sea de diferente tipo. Y otra cosa que hemos visto con el nombre de antes es que en Java se utiliza una cosa que se llama camel case, que significa que no voy a escribir hola en mayúsculas. Si quiero escribir hola adiós, son dos palabras diferentes. Voy a usar hola adiós. ¿Veis? La siguiente palabra empieza por mayúscula, pero la primera en minúscula. Después de todas estas restricciones así y tal, recordad que le podéis echar un vistazo a mi web. Voy a dejarla como int hola. Hemos declarado la variable hola, que sabemos que es de tipo int. Ahora vamos a ver el siguiente paso, la asignación. Para darle valor a una variable lo haremos con el símbolo igual. Entonces ya tenemos el int hola declarado. Ahora si hacemos hola le damos el valor de 10, punto y coma al final para acabar la instrucción. Hola ahora es igual a 10. Si ahora tuviéramos que hacer un cálculo 10 más hola, esto sería 20 porque hola es 10. Si luego queremos cambiarlo a 30, no hay problema. Hola igual a 30. Ahora aquí hola será 10 y aquí hola será 30. Pero aún hay una forma de simplificarlo más. Borramos esto y vamos a hacer declaración y la asignación en la misma línea y en la misma instrucción. Int hola, declaración y la asignación. Hola igual a 10. Ya está. Hola es igual a 10 en una sola instrucción. Espero que haya quedado un poco claro, por lo menos ya tener el concepto de qué es una variable en Java. Y bueno, vamos a avanzar a qué tipos de variables hay en Java. Vamos a ver los diferentes tipos de variable en Java. Ojo, hay que tener en cuenta que
cuando declaramos una variable le asignamos un tipo, como ya hemos visto, pero si al asignar el valor a la variable usamos otro tipo diferente, no nos va a dejar, va a dar fallo. O sea que una variable es exclusiva de ese tipo, punto. Tenemos diversos tipos de variable en Java, más usados y menos usados. Yo voy a entrar más en detalle en los más usados y luego veremos los que no son tan usados un poco más por encima. Así que vamos a ello. Vamos a empezar por el boolean, ¿vale? Un boolean es básicamente un 1 o un 0, o cierto o falso. No tiene más misterio. Esto lo hacemos con boolean, yo que sé, cierto, true, ¿vale? Esta es la palabra clave, true. Y luego, si es falso, boolean igual a false, ¿vale? Esto es falso. 1, 0, cierto, falso. No tiene más misterio. Ahora vamos con el que ya hemos visto, el int, un número entero, no acepta decimales, que va desde menos 2 millones a 2 millones. Es un número muy grande, nos lo usaremos bastante. Este se usa con int dinero y 10.000. Vamos con el long, que también es un número entero que tampoco acepta decimales, pero que este ya tiene un mínimo y un máximo que es una barbaridad. Si tenemos que usar un número muy grande y no cabe en un int, vamos a usar lo que es un long. Por ejemplo, long, distancia Tierra-Sol, y este es 149 largos. Una L al final para declarar que es un long y punto y coma. Ya está, esto es un long. Ahora sí, vamos con los números con decimales. Para empezar tenemos el float. Float lo usaremos para números pequeños medianos. Float, número decimal y, yo qué sé, 6.9 y una F al final para indicarle que es un float. Si queremos usar números decimales más grandes, tenemos lo que es el double. Double, número decimal grande. Y este puede ser bastante grande y una D al final para indicar que es un double. Muy bien, dejando los números aparte, vamos con un carácter. Letra, número, símbolo, un carácter. Este se escribe como char y yo qué sé, letra es igual y ojo, los char siempre van entre una sola comilla, ¿vale? Una sola comilla, ¿veis? La A entre una sola comilla. Si escribimos más dentro, no deja, ha de ser un solo carácter entre una comilla. El char no lo usaremos mucho porque luego tenemos los string. Los string, como indica el nombre, podríamos decir que son como un hilo de caracteres, ¿no? Un string. Este sí que lo usaremos bastante y siempre irá en mayúscula. Veremos más adelante por qué va la primera letra en mayúscula. Si os fijáis, si pongo string en minúscula no nos va a dejar. String con mayúscula, siempre, ¿vale? Cuando digo siempre es siempre. Y otra cosa que es siempre es que el string lo estemos asignando, lo estemos usando en cualquier parte, siempre entre dobles comillas, no una comilla, dobles comillas, ¿vale? Hola a todos, punto y coma para terminar la instrucción. Y entre dobles comillas, veis que esto sí que lo acepta. Hola a todos. Saludo es hola a todos. Es un texto. Teniendo esto un poco claro, vamos a ver los tipos no tan usados. Tenemos el byte, que es un número que va de menos 128 a 127. Por ejemplo, byte, número, no sé, voy a ponerle el mínimo, 128. Si os fijáis, si pongo 129 ya da fallo. Es un número muy pequeño. Y luego, para terminar, tenemos el short, que sí que va desde el menos 32.000 al 32.000, más o menos, aproximadamente. Y este lo vamos a dar un número short y, yo qué sé, número así aleatorio. A lo mejor no os acordáis ya de todos, no os acordáis de los primeros. Es muy básico, lo iremos viendo durante el curso y se os irá quedando. No os preocupéis si no habéis entendido alguna cosa, que irá quedando más clara a medida que vayáis avanzando, así que os animo a seguir hacia adelante. Vamos a ver qué es una variable final en Java. Una variable final o constante es una variable que, una vez asignada, no se puede cambiar. Si intentamos cambiar esa variable, va a dar error. Al ser final, es final, punto. ¿Cómo se declara una variable final? Muy fácil. Imaginar que tenemos int hola igual a 10. Si yo aquí al principio de la declaración pongo final o final, es la palabra clave en Java, ya está. Hola siempre será 10. No puede cambiar de valor. Imaginemos que ahora, yo qué sé, vengo aquí y hago hola igual a 15. No puedo
hola es final. Esto funciona igual si yo primero declaro y luego asigno. Por ejemplo, final float gravedad luna. Esta es la declaración, yo qué sé. Aquí hacemos cálculos y luego hacemos gravedad luna es igual a 1,62. Uy, aquí está. Y la F final para indicar que es float, si no la fallo. Y esto veis que no se queja, funcionará ya que es la primera asignación que se le hace a gravedad luna. Aquí la hemos declarado, aquí la asignamos. Pero si ahora, no sé, queremos decir que gravedad luna es 0 por cualquier motivo, veis que aquí ya da fallo. Nos dice que gravedad luna ya ha sido asignada aquí, ya no la podemos asignar más. Es un concepto muy básico y que lo usaremos también bastante. Una variable final, una variable que no cambia, 100% que será la misma que se ha asignado la primera vez. Y ya está, no tiene más misterio. Ahora sí, vamos a entrar en un tópico un poco complicadillo, que son las variables primitivas contra los objetos. ¿Recuerdas que antes he dicho que el string, la S siempre iba en mayúscula? Vamos a ver por qué es eso y qué son las variables primitivas y qué son los objetos. Por ahora comprendemos que una variable guarda un valor, ¿no? Si yo hola es 10, hola será 10. Eso es el valor de hola. Y eso es correcto para las variables primitivas. Pero, por ejemplo, para los objetos como el string, eso no funciona así. Vamos a ver cómo funciona muy fácilmente y muy por encima el tema de las variables primitivas contra los objetos. Vamos que tenemos int número 2 y string nombre Paul, ¿vale? Estas son dos variables diferentes. Esta es primitiva porque va en minúscula y esta es un objeto porque va en mayúscula. También os puedo decir que lo podemos diferenciar porque este es de color morado y porque este es de color así como amarillo. Teniendo estas dos variables en cuenta, imaginémonos una tabla donde tenemos variable, el nombre de la variable, y luego valor. Variables primitivas. El valor que le demos es el valor que tiene. Punto. No tiene más misterio. Ahora, vamos con los objetos como el string, la versión de int en objeto como integer o la versión de double, boolean incluso en mayúscula. Veis que estos son objetos. Se iluminan amarillo, va en mayúscula. Os he mentido. No solo hay esta tabla, hay dos tablas. Vemos que la primera sigue teniendo número, nombre 0x00, pero en la segunda hay dirección y objeto. En dirección tenemos también de nuevo el 0x00 y luego el objeto que es. ¿Qué significa? Que nuestra variable realmente no está guardando el valor de Paul. Está guardando una dirección que apunta al valor de Paul, ¿vale? Hay como un paso ahí en medio que se le llama una referencia. Nombre guarda la referencia de donde está Paul y la referencia de Paul apunta a Paul. Teniendo esto en cuenta, que uno es el valor y otro es la referencia del objeto, puede parecer un poco complejo al principio, incluso decir ¿para qué sirve esto, no? Vamos a declarar más variables. Int a igual 5, int b igual a a, integer c igual a 10 y integer d igual a c. Ojo, porque aquí cambia un poco la cosa. Como veis, en las dos primeras estamos usando el tipo primitivo de int en minúscula y en las dos últimas estamos usando el objeto int. Esto, si vemos la tabla de nuevo, la tabla queda tal que si a es igual a 5, b, que le hemos dado el valor de a, también será igual a 5 porque son primitivas, pero ojo, c es igual a la referencia de 10, d es igual a la misma referencia de c que apunta a 10. Es un poco lioso, pero hemos de tener este concepto claro, ¿no? Que estas van como por referencia y estas van tal cual el valor. Si yo ahora cojo y b lo cambio a 10, b pasará a ser 10. Si yo ahora cogiera c o d, porque realmente tienen la misma referencia, y hiciera algún cambio al mismo objeto, vemos que se utilizaría en las dos, ¿no? Porque realmente apuntan al mismo objeto. Ahora bien, si yo cojo d y le asigno 0, cambio la asignación, automáticamente Java crea un nuevo objeto y apunta d a ese nuevo objeto, ¿vale? No es lo mismo cambiar alguna cosa del objeto que asignar otro objeto. La ventaja de Java es que se encarga de todo. Y ya está, esta sería la diferencia. Y continuaremos con lo que es el joker de las variables, el null. En las variables hay un joker que se llama null. Este
no es un tipo de variable, sino es un valor que puede ser asignado a cualquier tipo mientras que no sea un tipo primitivo. Las variables primitivas no pueden ser nulas. ¿Cuál es el valor de este tal null? Nulo es lo que dice el nombre, nulo, no tiene más misterio, es un valor nulo, esa variable es nula, punto. Realmente le podemos dar el significado que queramos. Por ejemplo, si estamos buscando en una base de datos y no encontramos el resultado, podemos volver nulo, porque el resultado es nulo, no hay resultado. Vamos a verlo en código que va a quedar más claro. Supongamos que tenemos el string a, ¿vale? Y damos el valor null, es una palabra clave, null. Si yo ahora intentara ejecutar cualquier cosa con el string, daría fallo porque el valor es nulo. Eso es muy importante. Si yo ahora cogiera y hiciera integer b igual null, también b sería nulo. Ahora bien, si integer paso al tipo primitivo, da fallo. Un tipo primitivo no puede ser null. Al fin y al cabo es como si la referencia fuese null, no si, o sea, como si no existiera referencia a un objeto. Int, al no ir con referencias y tal, no puede ser nulo, tener un valor 100%. Siguiendo con A, si yo ahora hago igual a ejemplo, ¿vale? Vemos que aquí A pasaría a ser ejemplo, ya dejaría de ser nulo. Y ahora, una cosa importante, y es que si hacemos final a al string A, y le damos nulo, A no puede ya ser reasignado, es final, es constante. Si A es final y le damos el valor de nulo o null, ya está, ya tiene el valor de null, es constante, no lo podemos cambiar. Así que con eso ya hemos acabado la sección de variables. Vamos a ver un poco más de lo que tiene Java. Vamos a ver cómo realizar operaciones básicas en Java. Bueno, vamos a partir de que tenemos int a igual a 5 y int b igual a 10, ¿vale? Vamos a partir de estos dos variables que tenemos guardadas. Hay diferentes operaciones en Java, son básicas, seguro que las sabéis hacer. Vamos a empezar por la suma. Básico, yo qué sé, int c igual a más b, ¿vale? Y c tiene el valor de a más b, si a es 5 y b es 10, a más b 5 más 10, c es 15. De hecho, si ponemos esto, que lo veremos más adelante, podemos ver que el resultado de c es 15. Lo pone aquí mismo. Para la resta, muy fácil. Usaremos el símbolo de menos, ¿no? De negativo. Int d igual a menos b. Si a es 5 y b es 10, 5 menos 10 quedará menos 5. Si lo imprimimos por aquí, vemos que efectivamente d es menos 5. Para multiplicar, este sí que cambia un poco porque usaremos el símbolo de estrellita, el asterisco, ¿vale? Entonces, int e igual a por b, 5 por 10, 50. Si lo imprimimos, vemos que da pues 50. La división la haremos con la barra, ¿vale? Entonces, int f igual b entre a, 10 entre 5, 2. Lo podemos probar y vemos que da 2, efectivamente. Una cosa que hay que tener en cuenta con la división es que, bueno, si os fijáis aquí estamos dividiendo dos números enteros, dos números int. No tienen decimales, entonces si la división da decimales, no saldrán. Lo que hará es redondear ese número hacia el más cercano, hacia arriba o hacia abajo. Si realmente queremos que se haga una división con decimales, lo que tendremos es que una de las dos variables ha de ser un float o un double, un número con decimales. Ya está, no tiene más misterio. Y la última operación que veremos es el módulo, que este sirve para conseguir el residuo de una división. Antes hemos dividido b entre a, 10 entre 5 es 2, no tiene residuo. Por lo tanto, si queremos conseguir ese residuo, es con el símbolo de porcentaje, b módulo de a. Si le damos a probar, solo para ver, vemos que es 0. En Java también existen las operaciones combinadas. Si queremos operar y encima luego asignar ese número a la misma variable, por ejemplo, si a ahora quiero sumarle b, yo haría a más b, ¿no? Entonces a tendría el valor de a más b, que es 5 más 10. Pero es que esto se puede simplificar poniendo el operador delante del igual. Entonces esto de a más igual b significa que es a igual a más b. Esto funciona con cualquier operación. Si queremos restarle b menos igual, si queremos multiplicar la estrellita igual, si queremos dividir la barra y si queremos hacer el módulo, el porcentaje. Estos operadores son útiles porque hacen el código mucho más legible. Y así como extra, luego si queremos solo sumar 1 a a o restarle 1 a a, lo que vamos a usar es a más más o a menos menos. Si usamos a más más, lo que hace es a sumarle 1, entonces aquí a es igual a 6, y si ponemos menos menos,
significa que esto es a menos 1, con lo cual a será 4. Hemos visto las operaciones básicas en Java, pero ¿y si queremos hacer una raíz cuadrada o algo así? Vamos a ver cómo realizar operaciones complejas en Java. Para eso utilizaremos una clase que se llama Math, que viene incluida en Java. Más adelante veremos que es una clase, no os preocupéis. Vamos a partir de que tenemos int a y int b. Bueno, esta clase lo estaremos escribiendo Math con la M mayúscula. Importante la M mayúscula. Veis que ya nos sale aquí. Y si yo pongo un punto, ya nos salen un montón de cosas que podemos hacer. Vamos a empezar de más básico e ir a más complicado. Por ejemplo, tenemos math.max, que esto lo que hará es coger un número de los dos que sea el más grande. Por ejemplo, si ponemos A y B, cogerá B porque es el más grande. En cambio, min, el mínimo, cogerá el número más pequeño de A y B, cogerá A. Esto lo podemos ver fácilmente y si le doy ahora al programa de A y B, el más pequeño es 5. Para obtener el valor absoluto de un número, lo que haremos es usar math.abs. Vale, pasamos un solo número. Por ejemplo, el valor absoluto de 5 es 5. Pero el valor absoluto, yo que sé, de menos 5 también es 5. Si corremos el programa, vemos que también da 5. Si queremos obtener la potencia de un número, ¿no? Elevar un número a algo, yo que sé, 5 elevado a 2, lo usaremos así, el número que queremos elevar, y la potencia, le damos a correr y vemos que es 25. Ojo porque esto, como podemos ver, devuelve un double, ¿vale? Un número con decimales. Para realizar la raíz cuadrada, muy fácil, usamos el método sqrt, que es básicamente en inglés square root, raíz cuadrada. Y aquí un número, por ejemplo, la raíz cuadrada de 25 es 5. Si corremos, también. Si queremos redondear un número, usaremos el método round de la clase math y yo qué sé, 3.7, ¿vale? Si ahora le ejecuto el programa, 3.7 lo de redondear hacia arriba a 4. Pero ¿qué pasa si queremos específicamente redondear hacia arriba o hacia abajo? Muy fácil. Si usamos el método floor, ¿vale? Suelo, 3.7, en teoría ha de ser 3, que es el número de más abajo. Y si usamos el método Ceil, 3.7 ha de ser como antes, ha de dar 4, y vemos que también da 4. Y ya para acabar con este popurrí de operaciones complejas en Java, podemos dar math.pi en mayúscula y esto, ya habéis podido ver, tiene el número pi. Si yo le doy aquí a ejecutar, vemos que da el número pi. Y si queréis más información tenéis la documentación oficial de Java, donde ahí sí que están todos los métodos de la clase math. Vamos a aprender cómo realizar operaciones lógicas en Java. Estas básicamente son operaciones que comprueban si algo es cierto o falso. Básicamente devuelven un boolean. Vamos a ello. Vamos a empezar por el operador de igualdad. Este se escribe con dos iguales, ¿vale? Yo qué sé. Boolean iguales igual a igual, ¿vale? A B. Esto iguales será falso porque 5 no es igual a 10, ¿no? Lo podemos comprobar viéndolo en pantalla y vemos que es falso. Ahora bien, si yo hago a igual a, esto sí que será cierto porque 5 es igual a 5. Si lo doy a ejecutar, vemos que es cierto. Ojo porque los objetos no se comparan con igual. Si queremos comparar dos objetos como hola y adiós, lo que haremos será, en vez de hacer c igual d, lo que haremos es c punto equals, ¿no? Es igual a d. Si yo hago esta comparación, hola, adiós no es lo mismo, entonces lo que dará es que no son iguales, iguales es falso. Pero si yo ahora hago c igual a c, que sí que es cierto, vemos que es true. Ahí sí que comparamos dos objetos por el contenido de dentro, no por las referencias. Hacemos igual, comparamos la referencia. También tenemos el operador de desigualdad, que es el contrario que el igual. Si en vez de igual ponemos exclamación igual, lo que hace es cierto si son diferentes. Sabemos que A es 5, B es 10, por lo tal, 5 sí que es diferente de 10, A es diferente de B. Si le damos a esto, dará que es cierto. En cambio, si yo pongo la misma variable, 5 no es diferente de 5. Entonces, si lo ejecutamos, dará falso. Vamos con algunos más complejos para números y vamos con el menor que. Lo usaremos con este símbolo. Sabemos que 5 es menor de 10. Si ponemos esta comparación y corremos el programa, vemos que es cierto, 5 es menor a 10. Pero si lo ponemos al revés, 10 no es menor a 5.
Corremos el programa y falso porque b, que es 10, no es menor que a, que es 5. Está muy bien esto, pero ¿qué pasa si ahora comparamos a menor que a? Bueno, ya os adelanto que esto es falso. De hecho, si corro el programa, es falso porque a no es menor que a es igual a. Entonces, si en este comparador queremos incluir el igual también, lo que haremos es poner un igual detrás del menor que. Será cierto si a es menor o igual a a. Y esto, en este caso, es cierto porque 5 es menor o igual a 5. Lo mismo tenemos al contrario, tenemos el operador mayor que. Si ponemos que b es mayor que a, corremos esto, es cierto. 10 es mayor que 5. Ahora bien, si lo pongo al contrario, 5 no es mayor que 10, ¿no? Entonces dará falso. Y aquí pasa lo mismo, si ponemos b mayor que b, es falso. 10 no es mayor que 10. Ahora bien, si ponemos el igual, esto sí que será cierto porque b sí que es mayor o igual a b. Teniendo estos comparadores para números claros, voy a cambiar el código y voy a poner dos boolean. Os voy a enseñar el operador AND, ¿vale? ¿Qué significa? Esto, X o Y podrían ser comparadores. Entonces, el operador AND es si uno y otro son ciertos. Por ejemplo, X, el AND se escribe con dos símbolos de estos de AND. Y, si esto lo corremos, X es cierto, Y es cierto, con lo cual X y Y son ciertos. Da cierto. Ahora bien, ¿qué pasa si yo Y lo convierto a falso? Claro, X sí que es cierto, pero Y no es falso, y al ser un condicional y que las dos han de ser ciertas, dará falso. Luego tenemos el comparador OR. Si pongo barra barra, que esto es el comparador OR, si los dos son ciertos, ¿vale? Otra vez, volvemos al inicio, dará cierto porque X o Y son ciertos. Si solo uno es cierto, también da cierto, ya que X o Y son ciertos. En este caso, X es cierto, por lo cual esta comparación es cierta. Pero a la que los dos son falsos, si corremos el programa, ahí ya es falso, porque ninguna de las dos es cierta. Y ya, para terminar, tenemos el comparador de negación. Bueno, más que comparador es ya una operación. Lo que hace es, si es un 0 pasará a 1, si es un 1 pasará a un 0. Si es falso a cierto y si es cierto a falso. Con lo cual, si esto es falso y le pongo la operación not, le doy a ejecutar, entonces será cierto. Lo mismo puede pasar aquí. Este comparador OR será cierto si uno de los dos es cierto. Como los dos son falsos, si yo pongo aquí la negación, lo que hará es cambiar X a cierto, con lo cual el resultado será cierto. Vamos a comprobarlo y así es. Vamos a ver las estructuras condicionales en Java. Estas son if, else y switch, todas siendo palabras claves de Java. Vamos a empezar teniendo un número que sea edad, y le he dado 18, ¿no? Es el mayor de edad. Y vamos a empezar a explicar el if, teniendo en cuenta los operadores lógicos de antes. Si edad es mayor o igual a 18, significa que es mayor de edad. Entonces, el código que haya aquí correrá si edad es mayor o igual a 18. Como veis, aquí se abre un corchete y aquí se cierra un corchete, que indica que este código, que esté entre estos corchetes solo, ya más abajo da igual, correrá solo si edad es mayor o igual a 18. Podemos probarlo imprimiendo algo en pantalla, yo qué sé. Mayor de 18. Si yo ejecuto el programa, mayor de 18, efectivamente ha entrado aquí. Si ahora bajo la data 15 y ejecuto el programa, vemos que no sale nada porque edad no es mayor o igual a 18. Ahora bien, ¿qué pasa si queremos ejecutar código cuando esa condición no se cumple? En el caso de si edad es 15. Pues para eso usamos la palabra clave else. Haremos de nuevo corchetes porque esto es otro bloque de código. Y el código que haya aquí correrá si edad es menor que 18. Vamos a comprobarlo poniendo algo que se imprima en pantalla. Ahora edad es 18, sabemos que entra aquí, lo ejecuto para que lo veáis, mayor de 18. Y si yo lo bajo a 15 y vuelvo a ejecutar el programa, vemos que sale menor de 18. Ha entrado a este bloque de código. Y ya para demostrar que solo corre lo de aquí, imprimo una carita feliz y ejecuto el código. Vemos que si entra en el else sale menor de 18 y la carita feliz, y si vuelvo a subir la edad a 18, que entrará en el primer bloque de código del if,
también sale la carita feliz, ya que esto está fuera del if y del else. Sigue a continuación. Ahora bien, si queremos aún así hacer otra comparación dentro de esta comparación, lo que haremos es else if y voy a detectar si edad es menor de 10 para aún reñir más al usuario. Voy a poner mucho menor de 18. Vale, aquí vamos a poner esto y voy a volver a añadir el else, ¿no? Voy a poner menor de 18. Entonces, si edad es mayor o igual a 18, entrará aquí. Si edad es menor de 10, entrará aquí. Y si no cumple ninguna de estas dos condiciones, entrará al else final. Este else no es obligatorio, podemos ponerlo así, que solo entre si realmente se cumple una condición. Si ahora pongo la edad en 12, vemos que entrará en el else final. Si ahora pongo la edad en 8, vemos que entrará en el else del medio, mucho menor de 18. Y con esto hemos visto más o menos cómo funciona el if y el else. Ahora bien, os voy a poner otra situación. ¿Qué pasa si tenemos día de la semana igual a 3, ¿no? Sabemos que la semana tiene 7 días y queremos conseguir, pues yo qué sé, el nombre del día de la semana. Claro, esto que empezaremos a hacer, if día de la semana igual a 1, system tal, lunes. Y así todo el rato, ¿no? Si es 2, martes. Si es 3, miércoles. Esto es un poco repetitivo. Pues la solución a esto es el switch. Borramos todo este código y vamos a usar el switch. Switch, entre paréntesis, la variable que queremos comparar. Abrimos corchetes y aquí lo que haremos es usar la palabra clave case, caso, ¿vale? En el caso de que el día de la semana sea 1, flechita, abrimos corchetes para poner código dentro. Sabemos que es lunes. En el caso de que sea el día 2, lo que haremos será poner martes. En el caso de que sea 3, ponemos que sea miércoles. Y así constantemente. Esto es mucho más fácil y mucho más visible a la hora de leer código sobre qué hace día de la semana. En el caso de que se pase de nuestros casos día de la semana, podemos usar la palabra default y lo mismo flechita corchetes y aquí vamos a poner día de la semana y el número que es. Si corremos este programa, día de la semana es 3, con lo cual a decir que es miércoles. Si ahora pongo el día 1, es lunes. Y si ahora me paso de día y pongo 100, entrará en el default porque no cumple ninguno de estos otros 3 casos. Y vemos que dice día de la semana 100. Fácil. Vamos a ver cómo manipular strings. Hasta ahora hemos visto cómo realizar operaciones con números y es algo sencillo. Pero claro, los strings es un poco diferente ya que es texto, son letras, no son números. Vamos a ver cómo manipular estos. Antes de todo, quiero dejar claro que es un método que lo veremos más en detalle más adelante, pero por ejemplo, si yo ahora cojo y pongo a punto, todas estas cosas que salen aquí son métodos, son cosas que podemos llamar y nos darán algo o realizarán algo. Dicho esto, vamos a empezar con la única operación que funciona en los strings, que es el más, es la suma. Por ejemplo, si queremos juntar hola y mundo, A y B, lo que haremos es crear, yo qué sé, hola mundo, la variable, y usamos A más B. ¿Qué pasa? Yo aquí en medio he añadido como otro string, que es un espacio en blanco. ¿Por qué? Vamos a ver por qué. Voy a imprimir hola mundo en la pantalla. Si yo lo dejo así, que sería como lo lógico, ¿no? A más B. Y le doy a ejecutar, hola mundo está todo junto. Claro, la solución es añadirle un espacio en medio. Se le añado un espacio en medio, hola mundo, ya con el espacio en medio. Es tenerlo claro porque luego a la hora de juntar strings la gente se olvida y salen cosas muy feas. Si intentamos juntar algo que no es un string, por ejemplo, un número 10, que por defecto es un int, lo que hará Java es intentarlo convertir a string ya por defecto. Entonces, hola más espacio más 10 es igual a hola espacio 10. Ahora bien, si tenemos que sumar o juntar muchas cosas, tenemos un método mucho más útil. String.format.
Esto lo que hace es, si usamos el porcentaje y la S, significa que es como una variable, algo que ha de poner ahí. Entonces yo pongo aquí otra S y aquí detrás con comas pongo las variables que he de colocar aquí o Java de colocar aquí. Si imprimimos esto, vemos que saldrá exclamación hola mundo, bueno, hola coma mundo, exclamación. Vemos que es exactamente lo que pone aquí, solo que sustituye este primer porcentaje S por A y este segundo porcentaje S por B. Dejando ya las sumas y el format, vamos a ir a cómo conseguir la longitud de un string. Cogemos mundo y le ponemos length, llamamos este método, lo que devolverá es un int con lo que mide este string, en este caso mundo son 5 letras, medirá 5. Vemos que dice 5. Claro, lo lógico sería comprobar un string si está vacío comparando esto a 0, ¿no? No hace falta complicarse tanto. Hay dos métodos que nos pueden ayudar a eso. Por ejemplo, b.isEmpty comprobará lo mismo, que si la longitud es igual a 0. Como mundo no está vacío, vemos que es falso. Si yo ahora mundo lo quito entero, tendría que ser cierto, efectivamente, porque está vacío. Ahora bien, ¿qué pasa si yo pongo ahora espacios en este string? En teoría está vacío, ¿no? Pero no para Java, porque mide más de 0. Tenemos el método isBlank, que antes de comparar la longitud, quita los espacios del inicio y del final y vemos que es cierto. Como hemos visto antes en las operaciones lógicas, tenemos el equals, ¿vale? A equals B. Esto significa que si A es igual a B, en cuanto a texto, dará cierto o falso. Voy a cambiar B por hola, pero con la H en minúscula. Claro, ¿esto será igual o falso? Vemos que es falso, porque realmente esta mayúscula es la que marca la diferencia. Tenemos el método equals ignore case, que lo que hace es ignorar las mayúsculas y minúsculas, y si recorremos el programa, sí que será cierto. Ya que estamos con mayúsculas y minúsculas, vamos a ver cómo transformar todo un string en mayúsculas o todo un string en minúsculas. Cogiendo A, que tiene la primera H en mayúscula, vamos a convertirlo todo en mayúsculas. Usamos toUpperCase. Corremos el programa y hola en mayúsculas. Ha cogido A, que es sola, así bien escrito, y lo ha escrito todo en mayúsculas. Para escribirlo en minúsculas, toLowerCase. Corremos el programa y ahora la H está en minúscula. A veces los usuarios por error introducimos espacios delante o detrás. Claro, si esto hemos de realizar operaciones con las posiciones en el string o tal, nos puede joder bastante, porque estos espacios marcan la diferencia de si algo es igual a otra cosa. Entonces existe el método trim. Trim lo que hace es remover los espacios delante y los espacios de atrás. Si ejecutamos el programa, vemos que no tiene ningún espacio. En cambio, si ejecutamos el programa sin el método trim, vemos que sí que tiene espacios delante y detrás. Un método muy útil. Vamos a ver cómo conseguir un string de un punto a otro, suponiendo que tenemos hola mundo. Con el método substring vamos a obtener una parte, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5, a partir del 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hasta el 10 queremos coger del string del 5 hasta el 10. Recordad que los ordenadores empiezan a contar desde el 0. ¿Qué significa? Que en esta posición no es 1, 2, 3, sino no, es 0, 1, 2, 3, ¿vale? Por eso empieza a contar desde aquí con el 1, no desde aquí. Teniendo esto claro, 5 a 10 ha de ser mundo. Si corremos el programa, vemos que nos ha conseguido mundo. Ha extraído mundo del string con las posiciones que le hemos indicado. Teniendo el string la vida es bella, ¿qué pasa si queremos cambiar vida por existencia? Por poner un ejemplo. Para eso podemos usar el método replace all. Si yo quiero cambiar vida, pongo vida aquí, por existencia. Esto lo que hará es todo lo que coincida con vida, en este caso aquí, lo cambiará por existencia. Si corremos el programa, la existencia es bella. Ha cambiado vida por existencia, como le hemos indicado. Para comparar lexicográficamente dos strings, vamos a usar el método compareTo, pero esto nos lo dará en un int, ¿no? Entonces aquí podemos poner int comparación es igual a compareTo, si queremos ignorar las mayúsculas y minúsculas, compareTo ignore case, a compareTo b, y esto lo comparará lexicográficamente. ¿Qué significa? Si usamos las estructuras condicionales de Java con un if, si comparación es menor que 0, significa que A viene antes que B
en orden lexicográfico. En cambio, si comparación es mayor de 0, significa que B viene antes que A en orden lexicográfico. Si no cumplimos con ninguna de estas dos, que significa que comparación es igual a 0, A y B son iguales lexicográficamente, ¿vale? En este caso, G va antes que P, con lo cual comparación será mayor a 0, ya que gato viene antes que perro lexicográficamente, entonces entrará aquí. Y ya para terminar, vamos a ver cómo transformar un string en un número y un número en un string. Muy fácil, si tenemos el texto y tenemos un 10, pero está entre comillas, es un string, es texto, no podemos operar con este número. Lo que podemos hacer es int número, usar un método que hay en la clase integer, o si queremos pasarlo a decimales en la clase double, parse int, ¿vale? Parse int acepta un string, le pasamos el string de 10 y número cogerá, verá que es 10 el texto y lo pasará a número. Esto obviamente dará fallo si número texto, en vez de ser un número, como en este caso 10, es texto, literal, dará fallo porque un texto no se puede transformar a número. Y para hacer el contrario, podemos usar el método string.valueOf y pasarle cualquier variable que le intentará convertir a string. Como hemos visto antes con la operación de juntar, lo mismo funciona con string.valueOf. Vamos a ver cómo tener entrada y salida de datos en Java. Hasta ahora hemos puesto los números manuales, ¿no? Claro, para eso podemos coger papel y boli y escribirlo ahí. La gracia es que los usuarios o nosotros mismos podemos introducir datos, se hagan cálculos o operaciones con ellos. Así que vamos a ver cómo se hace esto. Para la entrada vamos a usar la clase Scanner, ¿vale? Para esto lo hemos de instanciar. Ojo, palabra nueva. Veremos más adelante qué significa. Por ahora vamos a iniciarlo usando la palabra clave new scanner y pasándole system.in, que esto podemos ver que es como sistema in, es como la entrada. Si pasamos a scanner, que nos facilitará leer números, texto, de todo, y lo guardamos en la variable scanner. Para leer entrada, muy fácil. Supongamos que queremos leer dos números y sumarlos. Lo que haremos es int a igual a scanner.nextInt, porque queremos un int, y int b igual scanner next int. Esto lo que hará será leer dos números de entrada. Vamos a verlo. Si ejecutamos el programa, vemos que se queda como aquí colgado, nos ha colgado. Es que está esperando que le introduzcamos dos números, por ejemplo, 10 y 20, y ya se acabó el programa. Ahora bien, ¿qué pasa si viene un listo y pone texto? Claro, estamos esperando un número, no texto. Si le damos, sale en rojo. Cosa mala. ¿Cómo podemos comprobar la entrada? Muy fácil. Scanner también tiene un método para comprobar qué hay en la entrada. Entonces, if scanner.hasNextInt es que lo siguiente es un int. Lo que queremos es negarlo. Negamos esto. Si no tiene un int de entrada, lo que haremos será parar el programa. Esto se hace con system.exit y vamos a ponerle 1. 1 indica que es como que el programa ha terminado con fallo. Lo mismo aquí abajo, ya que aquí estamos cogiendo el int, aquí necesitamos comprobar de nuevo si en la entrada hay otro int. Lo ponemos aquí abajo y leemos el otro int. Entonces, si ahora ejecutamos el programa, que se pongo 10, 20 otra vez, vemos que sale sin problema. Pero si vuelvo a ejecutar el programa y pongo 10 y cualquier texto, el programa acaba con el código 1. Ha habido un fallo. ¿Cómo imprimimos la suma de estos dos números? Pues vamos a crear una nueva variable llamada suma, donde guardaremos la suma de A y B, y con system.out.println, ln de línea, nueva línea en pantalla, pasamos suma, que es donde hemos sumado. Recordaros de esto porque servirá para imprimir cosas en pantalla. System.out.println, ejecutamos, sumamos 10 y 20, vemos que da 30. Podemos sumar este número más este número y lo sumará sin problema. Si ahora cojo y pongo texto, como hemos hecho la comprobación antes, no pasará nada, saldrá con un fallo. Y ya estaría. Si cogemos entrada y salida, si queremos coger en vez de un int un double, lo podemos coger con next double. O si queremos coger un string, lo vamos a conseguir con next line, ¿vale? Y ya estaría. Ahora vamos a ir con un ejercicio.
Vamos a ver cómo resolver el ejercicio de la limonada en Java. El enunciado dice: un grupo de estudiantes quiere ganar algo de dinero y decide vender limonada a sus vecinos. Para preparar un frasco de limonada necesitan un paquete de 6 limones y 1 litro de agua que obtienen de sus casas. ¿Cuántos frascos pueden hacer dado un número determinado de paquetes de limones? Y hemos de escribir un programa. Nos dan ejemplos de entrada y salida. Nos dicen que de entrada nos darán un número positivo que representa el número de paquete de limones. Y de salida hemos de dar el número de frascos de limonada que pueden producir. De ejemplo nos dicen si la entrada es 3, 3 frascos de limonada. Y si la entrada es 1, un frasco de limonada. Parece sencillo. Nos han liado un poco con la explicación de 6 limones y agua y tal, pero realmente esto se basa en que un paquete de limones es un frasco de limonada. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, ya identificamos que tenemos una entrada que es un número. Para eso empezaremos con el escáner, instanciándolo, y necesitamos un int. Será paquetes de limones. Y esto lo que es un número, como nos han dicho. Y luego nos piden que imprimamos el número frascos de limonada. Vale, vamos a hacerlo. El número más frascos de limonada. Y ya estaría, ¿no? Pues no, no estaría, porque si yo pongo 3, efectivamente 3 frascos de limonada. Funciona como es debido. Pero ¿qué pasa si pongo 1? Un frascos de limonada. Esto no es correcto. Con lo cual necesitaremos hacer una comparación y comparar si paquetes de limones es igual a 1. Si es igual a 1, es lo mismo, pero quitando la S. De lo contrario, imprimimos lo que ya teníamos, que era correcto. Ahora sí podemos el programa. 3 es 3 frascos de limonada. Y si pongo 1, ahora sí un frasco de limonada. Es un problema sencillo, pero como habéis visto, hemos tenido que dar ese paso de... Ya tenemos asumido que 1 es sin S, es singular, pero en programación esas cosas no las podemos asumir. Esto lo hemos de programar. Vamos con la siguiente sección del curso. Vamos a ver qué son los packages y los imports en Java. Los archivos de Java siempre terminan en .java. Por ejemplo, aquí tenemos el main y este main, si lo abrimos en el explorador, será un main.java. En Java tenemos lo que se dice packages, ¿vale? Nuestro código, si nos fijamos en el proyecto, tenemos el proyecto, las diferentes carpetas y lo que sea, y luego source, src. Esta es la carpeta donde empieza el código de Java. Java funciona por packages, que en teoría podríamos decir que son como carpetas de nuestro sistema de archivos. Aquí, por ejemplo, está directo en source, por lo tal, esto no pertenece a ningún package. Esto es una mala práctica porque Java puede incluir lo que son librerías, que son como otro código de Java, dentro del mismo programa. Claro, ¿qué pasa? Que si dos son un conflicto, significa que el package y el nombre de la clase coincide, el programa no va a ejecutar. ¿Y eso cómo lo solucionamos? Pues creando nuestro propio package que se diferencia bastante de cualquier otro que podamos usar. Por ejemplo, vamos a crear nuestro package para que no haya ningún conflicto en nuestro programa. Vamos a empezar por darle clic derecho, nuevo y package. En package, igual que las carpetas en los sistemas operativos se diferencian con la barra, en package se diferenciaremos con un punto. Normalmente lo que viene aquí es el dominio de una persona, que sé yo, por ejemplo, polv.dev, mi web, pues sería dev.polv. Y el nombre de la aplicación. En este caso, pues un curso tal, vamos a poner tu nombre, en este caso voy a poner Paul by Verdú, punto, y como es el curso, voy a poner curso. Y ya está. Y esto es un package. Y esto si lo abriéramos aquí, porque el editor lo simplifica y lo pone en una sola línea, pero realmente esto es una carpeta dentro hay otra carpeta Paul by Verdú y dentro hay una carpeta course. Ahora lo único que faltaría es mover nuestro archivo dentro de nuestro package y ya estaría. Nuestro archivo main pertenece a nuestro propio package. Ahora sí que ya no tendremos problemas. Muy bien, pues ahora que tenemos ya nuestro archivo dentro, vamos a crear un nuevo package y una nueva clase e importarla en nuestro main para ver cómo funcionan los imports en Java. Al fin y al cabo, un import en Java no deja de ser como indicarle al lenguaje que queremos usar la funcionalidad de otra clase en esa clase. Vamos a empezar por darle clic derecho al package donde queremos empezar, nuevo y Java Class. Entonces, hay una utilidad y es que podemos declarar un package aquí dentro usando utils. Yo quiero que se cree el nuevo package utils dentro de mi.paulbyverdú.course. La clase la llamaremos sumar restar. Quiero crear una clase de utilidad para sumar y restar. Yo qué sé, es un ejemplo.
La creamos y vemos que se crea el package y se crea la nueva clase. Si os fijáis en Java, los packages empiezan por minúsculas siempre y las clases empiezan por mayúsculas siempre. Con esta nueva clase, para importarla a nuestra principal, escribimos arriba del todo, abajo de package, import, donde está nuestro package, está en utils y nuestra clase. Y ahora ya hemos importado esta clase, la podríamos usar de cualquier manera. Ojo, porque también podemos importar todas las clases dentro de un package usando la estrellita. Si yo ahora creara otra clase dentro de utils, con esta estrellita, lo que haría será, pues, importar todo de dentro. Y ya estaría. Eso es un package y eso es un import en Java. Vamos a ver qué son las clases, los constructores, los fields y los métodos en Java. Para empezar voy a decir que Java está pensado para programar orientado a objetos, o como se dice en inglés, Object Oriented Programming, lo que significa que nuestro código estará formado por capas y abstracciones gracias a las clases que creemos dentro del programa. Hemos de tener claro que nuestro programa contiene clases y esas clases contienen fields, constructores y métodos. Así que vamos a empezar con las clases. Una clase no deja de ser como un molde para un objeto. A la hora que queramos usar una clase como objeto, hará falta instanciarla, como hemos hecho con el escáner anteriormente. Como ejemplo, vamos a crear la clase Vehicle en nuestro programa. Vamos a darle clic derecho, nuevo y clase de Java. Vamos a crearlo dentro del package Vehicles y lo voy a llamar Vehicle. Ahí está. Y nada, si ahora la queremos instanciar en nuestro programa aquí en el main, lo que haríamos sería Vehicle, vemos que ya lo importa automáticamente. Vehículo, nuevo vehículo, punto y coma, así se instancia, le asignamos la instancia de vehículo y aquí declaramos que va a ser un objeto vehículo. Hemos estado viendo estos paréntesis todo el rato, vamos a hablar de qué realmente son. Los argumentos son valores que se pasan a un método de un constructor cuando se llaman. Estos se declaran como si fueran variables y se pasan como valores. Por ejemplo, cuando instanciábamos el escáner, le pasábamos system.in al constructor. O cuando llamábamos string.format, le pasábamos al método primero el string que queremos formatear y luego las variables que se usaban para ese formato. Vamos a hablar de los fields. Los fields son variables que pertenecen a un objeto dadas por una clase. Un conjunto de estos fields se usa pues, para almacenar información de ese mismo objeto. Vamos a añadir unos fields a nuestra clase Vehicle para tener un poco más información de nuestro vehículo. Antes de programar cualquier cosa hemos de pensar qué le vamos a poner. En este caso a un vehículo le podemos añadir un montón de variables. Pero de momento, para simplificarlo, añadiremos una variable para saber si está encendido o apagado y para saber cuánto combustible tiene. Para el combustible usaremos una variable final para saber cuál es su máximo combustible, ¿no? La capacidad de combustible que tiene máximo el vehículo y cuánto le queda. Para ello necesitaremos un boolean y dos ints. Entonces, si vamos a nuestra clase vehicle, vemos que podemos escribir aquí arriba del todo powered para si está encendido o apagado, final int max fuel para saber el máximo que puede tener el depósito de combustible y el combustible que tiene el depósito. Está muy bien esto de declarar variables, pero habrá que darles un valor, ¿no? Vamos a ver qué es un constructor. Un constructor es un método especial en una clase utilizado para inicializar código de un objeto cuando se instancia esa misma clase. Es muy útil, por ejemplo, para darle un valor a las variables que hemos declarado más arriba. Para crear un constructor, primero pondremos el nombre de nuestra clase, seguido de paréntesis y los argumentos que queramos pedir. En este caso, yo quiero pedir cuál va a ser el combustible máximo que acepta el depósito y ahora le daremos valor a estas variables. Una cosa que voy a añadir es que la palabra this es una palabra clave de Java que se refiere a la misma clase. Por ejemplo, aquí tenemos maxfuel declarado y luego un argumento que se llama maxfuel. Claro, si yo le quiero dar maxfuel, el valor de maxfuel, le está dando a este, no sirve para nada. En cambio, si este maxfuel le digo que es el de la misma clase, claro, aquí ya cambia la cosa y más si nos fijamos en los colores. Entonces, maxfuel será eso. Voy a suponer que el vehículo empieza con el depósito lleno, así que también le voy a dar el mismo valor de maxfuel y que el vehículo empieza apagado, ¿vale? El código aquí dentro correrá cuando se instancie la clase vehicle. No deja de ser como un método especial, como si sirviera de entrada. Ahora hay que añadirle funcionalidad a nuestro vehículo y para eso usaremos los métodos. Un método no deja de ser un conjunto de instrucciones en un mismo bloque de código. Esta tiene un nombre, puede recibir argumentos y puede devolver un valor. Si no queremos que devuelva ningún valor, usaremos la palabra clave void. Para definir un método es muy sencillo. Abajo del constructor
Primero, el tipo de valor que devolverá. En este caso no queremos que devuelva un valor, pongo la palabra clave void. Voy a hacer un método para que se encienda el motor, entonces voy a poner on, que el nombre del método será on, entre paréntesis los argumentos que puede pasarle al llamar el método. En este caso, para encender no necesito ningún argumento. Abrimos corchetes y este es el bloque de código que correrá cuando llamemos el método on. Para el método on voy a suponer que le restamos a nuestro combustible 5, como que cuesta 5 de combustible encender el vehículo, y ponemos que está encendido, que encendido es cierto. Voy a crear unos cuantos más para apagar el vehículo y para rellenar el depósito. This.fuel, this max fuel. Y estos tres métodos son para encender el motor, apagar el motor y rellenar de nuevo el depósito. Si ahora volvemos a nuestro main y queremos declarar nuestro vehículo, ¿vale? Le hemos de pasar el max fuel. Yo creo que voy a ponerle 100, el depósito máximo, pero sigue dando error. ¿Por qué? Este error ocurre porque no hemos especificado el acceso ni a los fields, ni al constructor, ni a los métodos. ¿Pero qué es eso del acceso? Vamos a ver qué son los modificadores de acceso en Java. En Java tenemos el modificador private, no modificador, que es el que hemos usado, protected y public. Y luego aparte hay uno que es especial, que se llama static. Son palabras clave que se utilizan para controlar qué partes del código pueden acceder a otra parte del código, como fields, constructores y métodos. Vamos a empezar por private. El miembro private lo único que permite es que ese miembro de la clase pueda accederse en la misma clase. Por ejemplo, estas variables, estos fields, no nos interesan que se puedan hacer desde fuera, porque lo que queremos es tener el control dentro de los métodos. Claro, ¿qué pasa si yo cojo en medio del código y digo, bueno, pues tengo más depósito del que puedo? Claro, eso no podría ser. Entonces, aquí vamos a poner que nuestros fields son privados. Ahora ya, estos fields no se pueden acceder desde ningún otro lugar que no sea dentro de los mismos miembros de la clase. Si no ponemos modificador, significa que estos miembros de la clase, métodos, fields, constructor, solo se pueden acceder por otras clases dentro del mismo package. Esta es una de las cosas a tener en cuenta al crear los packages. Como main está fuera del package vehicles y no hemos especificado ningún modificador de acceso ni al constructor ni a los métodos, no es de error porque el constructor no puede accederse desde main, no está en el mismo package porque no hemos especificado modificador de acceso. Luego tenemos el modificador de acceso protected. Se escribe así y lo que indica este modificador es que solo se puede acceder a este constructor o al miembro de la clase que lo use que esté dentro del mismo package o que hereden esa clase. Lo de heredar ya lo veremos más adelante, así que ahora mismo no os preocupéis mucho por esto de protected. Y por último tenemos el modificador de acceso public, que como dice el nombre lo hace público, se puede acceder desde cualquier parte del programa. En este caso en vehículo nos interesa que el constructor sea público porque queremos poder instanciarlo desde cualquier parte y luego usar sus métodos desde cualquier parte, por lo tanto todo público. Y ahora como vemos, si volvemos a main ya no hay ningún error. Vehicle lo podemos instanciar sin fallo. Como especial tenemos la palabra clave static. Si os fijáis en el main es la palabra que estamos usando. Static funciona totalmente diferente y se puede usar con otros modificadores de acceso. Y lo que hace es que un miembro pertenezca en la clase en sí, no dentro del objeto. Eso significa que para acceder a ese miembro no hace falta que la clase esté instanciada. Por ejemplo, main, como he dicho, es estático, por lo cual para correr este método main no hace falta que sea estático. O en string.format podemos usar format sin instanciar string. Esto es un método estático. De hecho, si me pongo encima, aquí lo pone, que format es un método estático. Es útil para hacer funciones o métodos como los que hemos visto en la clase math, que son utilidades que no han de ir ligados a ningún objeto, no son información o parte de un objeto, sino es un método que pues hace algo y punto. Ya hemos visto los modificadores de acceso. Ahora vamos a ver qué es la herencia en Java. Vamos a ver qué es la herencia de clases en Java. La herencia de clases es un mecanismo para heredar atributos y métodos de una clase a otra. Esto nos permite reutilizar código y organizar mejor nuestro proyecto. Para implementarlo en una clase, al definir la clase que usamos class y el nombre de la clase,
pondremos la palabra clave extends seguido de la clase que queremos heredar. Si la clase que heredamos tiene un constructor específico, también habrá que implementarlo con la palabra clave super, que hace referencia a la clase que estamos heredando. En nuestro ejemplo de vehicle vamos a crear dos clases más, la clase car y la clase truck. Y ambas heredarán los miembros de vehículo. Para ello usamos la palabra extends y la clase vehicle. Vemos que se queja. Esto es porque nuestro constructor de vehicle pide que le pasemos un max fuel. Pero claro, aquí no estamos pasando nada. Hemos de crear un constructor de truck para pasarle por la palabra super el argumento de max fuel. En este caso lo que voy a hacer, como sabemos que es un camión, no voy a aceptar ningún argumento en el constructor de camión y voy a directamente pasarle que tiene 100 de combustible. Y para el coche, más de lo mismo, extendemos la clase vehículo, creamos el constructor y voy a pasar que tiene 50 de combustible. Si ahora vamos a nuestra clase main, veremos que, bueno, tenemos vehículo de el otro episodio. Pongo vehículo punto y tenemos los tres métodos que hemos creado, on, off y fill up. Si yo ahora creo una instancia de coche, vemos que no le hemos de pasar el fuel en los argumentos porque ya lo hemos puesto en el constructor, car punto, y vemos que también tenemos los métodos que teníamos en vehicle sin tener ningún método en la clase, ya que lo hemos heredado de vehicle. Y para darle un poco más de fuerza a la palabra super, os voy a enseñar que con super podemos también llamar métodos, pero de nuestra clase vehicle. Si tuviéramos un método en car, no lo podemos llamar con super. Super hace referencia al que hemos heredado. Cuando heredamos una clase en Java, también podemos sobreescribir un método. ¿Qué significa? Básicamente que si vehicle tiene, por ejemplo, el método on, yo en car puedo sobreescribir ese método usando el mismo tipo de variable de retorno, mismo nombre y mismos argumentos. Y al llamar el método on desde fuera, en vez de llamar el de vehicle, llamaremos el de car. Vamos a ver cómo se hace. Supongamos que truck queremos que al pesar más gaste 5 más de combustible al encenderse. Entonces lo que haremos es public void on, el método on, no acepta argumentos. Y cuando queremos sobreescribir hay que añadir @override aquí arriba, tal que así. Con IntelliJ hay una forma más fácil y es que si yo aquí abajo ya escribo directamente on, vemos que nos aparece el método de la clase vehicle, le damos enter y ya nos pone todo el código solo. Ahora si le queremos restar 5 más al fuel cuando llamamos on en truck, this punto, uy, no nos aparece, ¿no?, la variable fuel. Esto es porque es privada en vehículo. No podemos modificar una variable privada. ¿Cómo lo solucionamos? Muy fácil. La variable fuel lo pasamos a protected, que protected solo se puede acceder dentro del mismo package o clases que lo hereden. Entonces ahora si nos volvemos aquí, this. Ahora ya aparece fuel y le restaremos 5. Abajo llamamos el método on para llamar el de vehicle, menos 5 más y que está encendido y ya estaría. Hemos sobrescrito el método on en truck para hacer que gaste 5 más de fuel. Vamos a ver cómo funcionan las clases y los métodos abstractos en Java. Para empezar, una clase abstracta es una clase que no se puede instanciar directamente. Se utilizan para definir una estructura común que sirva como base para heredarla. Para crear una clase abstracta es tan fácil como utilizar la palabra abstract al definir la clase. Por ejemplo, en nuestra clase vehículo, en verdad, es como una idea abstracta, ¿no? Luego tenemos car y truck. No tendríamos que poder instanciar vehículo directamente. Para ello lo vamos a convertir en una clase abstracta. ¿Cómo lo hacemos? Entre public y class, public abstract class. Ahora, esta clase es abstracta, no se puede instanciar. Para instanciarla hemos de instanciar las clases que heredan vehículo, como truck y car. Es más, si nos vamos al main, no es da error porque nos dice que esta clase es abstracta, no se puede instanciar. Igual pasa con los métodos abstractos. Un método abstracto es un método que pertenece a una clase abstracta y no tiene implementación. La implementación la hará la subclase que lo herede. Por ejemplo, en nuestra clase ya vehicle, que es abstracta, vamos a hacer public abstract void y un método para movernos hacia adelante. Punto y coma, vemos que no abrimos corchetes, no implementamos la función. Y ahora si nos vamos a car, vemos que se queja porque hay un método abstracto que no hemos implementado. Vamos a implementarlo. Como veis ya se genera el código con el override y aquí iría el código para mover el car.
Lo mismo pasa con track. Si volvemos a track, nos dice error porque hay un método abstracto que no hemos implementado. Se genera ya nuestro override y código para mover track. Y ya estaría. Vamos a ver los diferentes tipos de clases que hay en Java. De momento hemos visto la clase class, pero en Java tenemos interfaces, enums y records. En Java tenemos los enums, que sirven para definir un grupo de constantes con un nombre. Es una forma de cómo agruparlos y poderlos usar fácilmente en código. Para definir un enum usamos la palabra clave enum y dentro las constantes. Ojo, porque si creamos un field y un constructor y luego los métodos que queramos, estas constantes también pueden tener valores extra. Y ya veremos que son súper útiles para comparar con el if, else o el switch. Vamos a implementar colores en nuestro vehículo. Para empezar, crearemos un enum, aquí, seleccionando aquí enum, y el nombre le daremos vehicle color. Ahí está, colores del vehículo. Y dentro, pues no sé, haremos, mira, los 3 colores básicos. Red, blue y green. Vemos que los nombres irán en mayúscula. Si queremos separar palabras lo pondremos con guión bajo y cuando queremos separar la constante va con coma. Ahora vamos a darle un color en el código hex. Vamos a poner private final string color. Vemos que se queja porque a la que ya ponemos un constructor o fields o código hemos de terminar nuestra lista de constantes con un punto y coma. Creamos el constructor. Aquí estaría el constructor. Perfecto, le damos el valor de color al field color y luego un método para conseguir el color desde fuera. Ya lo tenemos. Ahora aquí arriba se queja. Aquí hay un constructor, pero no le estamos pasando el valor al constructor. Para pasar el valor, pues muy fácil, con paréntesis. El red es hashtag ff0000. El blue es hashtag 0000ff. Y el green es 00ff00 y ya los tenemos declarados. Vemos que tiene un valor, tiene el valor color y luego el método para conseguir el color desde fuera. Ojo porque como vemos en el enum no declaramos ningún modificador de acceso al constructor. Eso significa que por defecto los enums ya van con un constructor privado. Y ahora toca cambiar nuestro código, así que agárrate a la silla porque vamos a tener que cambiar vehicle, track y car. En vehicle vamos a aceptar un vehicle color, un color del vehículo y también necesitamos registrarlo como variable. Entonces, llévate vehicle color. De hecho, la haremos final porque no la tendremos que cambiar. Un vehículo es un color y punto. Color. Y aquí abajo, this.color es igual a color. Vemos que tenemos el field color. Ahora, ¿qué pasa? Que nuestros constructores no tienen esa variable. Y claro, no tenemos un color por defecto en el camión o el coche. Así que ahora camión y coche han de aceptar el argumento color. Así que vamos a ello, vehicle color y aquí pasamos color al constructor de vehicle. Y lo mismo en car, vehicle color y se lo pasamos a nuestro constructor de vehículo. Ahora sí volvemos a main, ya por fin podemos pasarle a car el color de nuestro vehículo. ¿Cómo lo haremos? Pues si empezamos a escribir vehicle color ya vemos las constantes, pero bueno, voy a acabar de escribir el enum punto. Y aquí tenemos las constantes de nuestro enum. Por ejemplo, quiero el coche rojo, pues le pasamos vehicle color red y ya estaría. Como vemos, red tiene el método getColor que le hemos creado para conseguir el color en hex. Luego en Java tenemos las interfaces. Las interfaces sirven básicamente para definir métodos abstractos para que sean implementadas por otra clase. Esto sirve más para implementar un concepto común. Una interfaz se define con la palabra clave interface, se implementa con la palabra implements y dentro tendrá los métodos abstractos. Ojo porque una clase solo puede extender a otra clase, pero una clase puede implementar múltiples interfaces. Tomando nuestro ejemplo que tenemos, vamos a car y supongamos que le queremos implementar una radio. Claro, una radio no es una clase del todo, sino es un concepto. Entonces vamos a crear nuestra interfaz, clic derecho nuevo, Java Class, y aquí seleccionamos interfaz, music, radio, radio de música. Veamos que se nos ha creado con la palabra clave interface. Y yo le voy a definir dos métodos, void play music y void stop music. Vemos que no usamos la palabra abstract. En una interfaz no puede haber métodos implementados. Por eso también cuando definimos un método ponemos el punto y coma.
Muy bien, con nuestra interfaz lista toca implementarla en car. Entonces vamos a car y usamos la palabra clave implements y ahora ponemos music radio. Vemos que se nos queja porque no estamos implementando los métodos que hemos creado en music radio. Le damos a implementar, vemos que ya nos crea el override y todo. Y aquí iría código para encender música y código para apagar música. Ya está, las interfaces no tienen más misterio. Y para terminar tenemos los records, que es un tipo de clase que se ha implementado hace poco en Java y sirve para guardar valores inmutables. El enum son constantes que ya definimos, el record son variables que definimos nosotros y luego se instancian y son inmutables. Es útil para respuestas de bases de datos, por ejemplo. Vamos a ver cómo declarar un record de ejemplo. Vamos a ir aquí, nuevo, Java Class, seleccionamos record y yo qué sé, pongo el nombre de user, usuarios, vamos que queremos coger un usuario de la base de datos. Record user y dentro de estos paréntesis es donde declararemos las variables que aceptará user. Supongamos que nuestro user tiene un email y experiencia de un nivel. Ya está, con esto hemos definido el record user. Ahora si nos vamos a main, ponemos user, el record que hemos creado es igual a new user y vemos que nos pide el email y la experiencia que tiene, email@ejemplo.com y 10 de experiencia, punto y coma para acabar la instrucción. Y ya vemos que esto es un objeto que tiene las dos variables que le hemos dado, las podemos conseguir, no las podemos cambiar, pero están ahí guardadas de una forma organizada, estructurada. Y hasta aquí los diferentes tipos de clases en Java. Vamos a ver cómo castear una variable entre diferentes clases relacionadas, cómo comprobar qué tipo de variable es y qué son los argumentos de tipo. Este apartado es bastante complejo y de nivel avanzado, pero por orden me toca explicarlo aquí. Si hay algo que no entiendas o directamente te lo quieres saltar, lo puedes hacer. Bueno, vamos con el casting. El casting es una técnica de Java que nos permite convertir una variable en otro tipo de variable. Sobre todo es muy útil cuando usamos este concepto con heredaciones y con interfaces. Ojo, esto no significa que cualquier variable se puede convertir en otra variable fácilmente, han de estar relacionadas. Por ejemplo, si queremos convertir un int en un double, voy a declarar un int número y si ahora pues queremos dividir 5 entre número, claro, yo quiero los decimales de esto. Pero ¿qué pasa? Que al ser int y int no nos va a dar decimales, por mucho que el resultado se guarde en un double. Para que haya decimales, uno de los dos ha de ser double. Por eso voy a castear número a double. Vemos que entre paréntesis he puesto el tipo de variable que quiero que sea y número, ya está, fácil y sencillo. Otro ejemplo puede ser que vehículo es igual a nuevo coche de color rojo. Y si yo ahora quiero obtener coche de vehículo, que en verdad es un coche, porque car extiende vehículo. Pero claro, que lo estamos guardando como vehículo. Entonces lo que pasa es que si yo hago esto, no nos deja porque vehículo es vehículo, no coche. Si yo entre paréntesis casteo vehículo a coche, vemos que ahora sí que nos deja. Pero ¿qué pasa? Que esto no es del todo seguro, porque ¿cómo podemos asegurar que vehículo 100% que es coche para poderlo castear correctamente? Porque si casteamos una variable mal, el programa va a fallar. Muy sencillo, para eso tenemos la palabra clave instance of. Si yo pongo if vehículo instance of la clase coche, ahí sí que puedo castear seguramente coche. Aquí 100% que vehículo será una instancia de la clase coche, por eso lo puedo castear seguramente. El programa aquí sí que no va a fallar. Y ahora, como coche implementa radio, puedo play music. En cambio de vehículo no puedo hacerlo porque vehículo no implementa radio. Pero aún hay una forma más fácil de hacer esto. ¿Para qué de castearlo aquí arriba? Sí, podemos darle un nombre a esta variable ya desde aquí fuera, car. Entonces, en vez de tener que nosotros castear manualmente, ya lo hará Java por nosotros. También podemos usar instance of para asegurarnos que el objeto implementa una interficie. Por ejemplo, la interficie Music Radio. Ahora nos aseguramos de que vehículo implementa Music Radio. Si ahora en vez de car, que es el que implementa Music Radio, uso track, que no implementa Music Radio, no entrará aquí dentro del programa, porque vehículo entonces no implementa Music Radio. Y para terminar vamos a ver qué son los argumentos de tipo. Los argumentos de tipo son una característica de Java que nos permite definir un argumento de forma dinámica. Por ejemplo, si queremos aceptar cualquier objeto que implemente Music Radio, nos da igual qué objeto es, podemos hacerlo con un argumento de tipo, ya que así no tendremos la necesidad de bloquearlo a un tipo específico o a que lo tengamos que castear anteriormente para pasarlo como argumento. Por ejemplo, aquí en main voy a crear otro método, public static t, ¿vale? Se usa t de la letra que queráis,
que extiende Music Radio. Un argumento T que puede ser cualquier cosa que ha de extender Music Radio. Y ahora, ¿cómo argumento aceptamos T? ¿Qué está pasando aquí? Dejadme que retroceda y os lo explico un poco. T puede ser cualquier argumento. De hecho, si yo hago esto T y aquí hago radio punto, vemos que tiene las cosas por defecto de un objeto. Ahora, si yo aquí pongo extends Music Radio, le estoy diciendo que T 100% ha de extender o implementar Music Radio. Y T es como un nuevo tipo de variable como dinámico. Por eso lo podemos usar como tipo de argumento o lo podemos usar como tipo de retorno. Ahora, radio, podemos correr los métodos playMusic y stopMusic que están en la interficie Music Radio. Esto significa, puedo hacer playMusic, pasarle coche y no de previamente castear coche a Music Radio, ni interface DOF, ni nada. Coche fuera track. Vemos que ya no nos deja porque track no implementa Music Radio. Vamos a ver qué es un array en Java. Es un tema complejo para la gente que empieza a programar, pero es esencial. Hasta ahora hemos almacenado datos en variables. Pero ¿qué pasa si ahora nos dan una lista de la compra? ¿Qué? ¿Vamos a crear 20 variables o 30 los que necesitemos para cada ítem de la lista de la compra? No, vamos a usar lo que es un array, que es como una lista, podríamos decir. Es una sola variable genérica que almacena muchos valores dentro de la misma. Este es un tipo definido y estricto. Un array puede ser de un solo tipo y tiene un tamaño predefinido. Para definir un array vamos a usar el tipo de variable que queremos del array seguido de paréntesis cuadrados. Yo le voy a dar el nombre items y voy a decir que tenga el tamaño de 10, que pueda almacenar 10 valores dentro del array items. Otra manera de definir un array es ya dándole los valores. Por ejemplo, string array items 2 es igual a new string. No ponemos nada dentro de los paréntesis cuadrados y lo abrimos con corchetes. Dentro de estos corchetes podemos poner lo que queremos dentro del array. En este caso, yo qué sé, como es una lista de la compra, ya que lo he puesto de ejemplo, tomates, patatas, punto y coma para acabar la instrucción y ya tenemos las listas creadas. Este, como hemos pasado solo 2 valores, será de longitud 2, no de más. Ahora, está muy bien todo esto de guardar muchos valores en una variable, pero ¿cómo accedemos a ellos o cómo los podemos cambiar? Muy fácil, recordemos que los ordenadores se empiezan a contar desde el 0. Pues en las arrays funciona igual. Por ejemplo, en esta items 2, tomates está en la posición 0, patatas está en la posición 1 y así constantemente en array items a secas. Como tiene un tamaño de 10, este irá desde el índice 0 hasta el índice 9. Espero que haya quedado un poco claro. Voy a crear una nueva array, llamarla lista de la compra y le pasaré unos cuantos valores. Muy bien, este es nuestro array, lista de la compra. Tiene tomates, patatas y cebollas. Si queremos coger el primer ítem de la array, lista de la compra en índice 0. Esto tiene el valor ahora mismo de tomates. Si queremos coger patatas, pues el 1, que está en posición 1. Si queremos coger cebollas, pues 2, porque está en la posición 2. Y lo mismo pasa si queremos asignar un valor en una posición específica. Lista de la compra y la posición que queremos. Supongamos que queremos cambiar cebolla por carne. En la posición 2 quiero el valor carne. Y ya estaría ahora mismo aquí, a partir de esta instrucción, cebollas pasa a ser carne. Tened en cuenta que un array puede ser final, significa que no se puede cambiar el valor. Si intentamos acceder a un índice que está fuera de la longitud del array, va a dar fallo. Por ejemplo, si ahora aquí intento acceder al 10, claro, aquí hay 3, no hay un índice 10, da fallo. Vamos a ver qué son los bucles en Java. En Java tenemos dos tipos de bucles, el for y el while. Un bucle, como dice el nombre, no deja de ser una repetición constante de un bloque de código. En cada repetición el bucle realiza como una comprobación para saber si seguir continuando repitiendo el código. Vamos a ver primero el tipo de bucle for. Un bucle for se utiliza para repetir un bloque de código un número determinado de veces. Este se utiliza con la palabra clave for y entre paréntesis tenemos que declarar 3 cosas. Primero, la declaración inicial. Normalmente se utiliza la letra i de índice. Le vamos a dar 0. La condición a seguir. Esta instrucción ha de devolver un boolean. Y esta instrucción se llamará cuando termine un ciclo del bucle para comprobar si ha de seguir o no de seguir. Si la instrucción es cierta, seguirá el bucle. Si es falsa, terminará el bucle y seguirá el código. Por ejemplo, si queremos contar hasta 10, diré que el bucle ha de terminar mientras i sea menor de 10. Y para terminar tenemos la instrucción final, que es la que se llamará cada vez que termine un ciclo y vaya a empezar el siguiente. En este caso, si hemos de contar i pues de 0 a 10, vamos a sumar
1 ahí cada vez que termine el bucle. Abrimos corchetes y este es el código que correrá cada vez que se cumpla el bucle. Lo que voy a hacer es imprimir pues nuestra variable i, que es la que va cambiando con el bucle. Este programa ha de contar desde el valor 0 hasta que i sea menor que 10, que significa que contará del 0 hasta el 9. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vamos a correr el programa para comprobarlo y vemos que sí, que es correcto. Va del 0 hasta el 9. La gracia de los bucles for es que podamos acceder a toda una lista entera. Suponiendo que tenemos esta array nombres con 3 valores dentro, esto porque lo sabemos de antemano, pero normalmente no sabemos qué hay dentro de un array. Lo haremos con for, primero declaramos la variable índice en la instrucción inicial, luego haremos que haga el bucle mientras estemos dentro de lo que mide nombres, no queremos pasarnos porque el programa da fallo, y como instrucción final que i le sume 1. Queremos que cada bucle tengamos otra variable del array nombres. Para obtener esta variable, string nombre es igual a nombres y el índice. Cogemos la primera vez y será 0, entonces nombre es 0. En nombre es 0 hay el nombre Paul, entonces nombre valdrá Paul. En el segundo bucle, como i será 1 porque sumamos 1 cuando acaba un ciclo, nombre es 1, irá aquí, Pau, entonces nombre será Pau en el segundo ciclo del bucle. Lo podemos comprobar si aquí abajo pues imprimo en pantalla nombre, le doy a ejecutar y vemos cómo imprime los nombres y acaba el programa. Pero si hemos de acceder a un array, hay aún una forma más fácil de hacerlo. Se llama el for each loop y este se hace, ojo porque es un poco extraño, el tipo de variable, el nombre que le queremos dar y seguido de la array. Entonces podemos eliminar esta primera línea de código y esto lo que hará es que cada iteración del bucle ya nos cogerá el valor del array y nos lo guardará en la variable que le hemos declarado aquí. Si os fijáis, ya no tenemos que acceder ni a índices, ni declarar variables, ni historias raras. Si ejecuto, vemos que el resultado será el mismo. Una desventaja de usar el for each loop es que no sabemos el índice o en la posición que estamos del bucle. Solo sabemos la variable del array. Y para terminar tenemos el bucle while. Se utiliza para correr un bloque de código indefinidamente mientras una condición sea cierta. A la que la condición es falsa, termina el bucle. Este se utiliza con la palabra clave while, seguido de la condición y con el código de bloque que se repetirá. Por ejemplo, supongamos que queremos hacer un programa que vaya sumando todo el rato un número. Pues empezamos primero por crear un escáner y una variable que es la que irá guardando la suma total. Ahora, mientras el escáner tenga un número de entrada, lo que haremos será sumarlo a la suma total. Cuando el programa termine, queremos que imprima la suma total y ya está, así de sencillo. Entonces el bucle while que hemos declarado seguirá mientras hasNextInt, que significa que en la entrada hay un int, sea cierto, y lo que hará cada vez que esto sea cierto es leer el número que tenemos en la entrada y guardarlo a suma total. Vamos a comprobarlo, vamos a ejecutar el programa y voy a sumar 1, 2, 3. El resultado debe ser 6. Si ahora pongo algo de texto, 6. Pongo algo de texto porque no es un int. Vamos a ver qué es una lista en Java y cómo utilizar la ArrayList. Hasta ahora hemos utilizado arrays que tienen un tamaño definido. Pero ¿qué pasa si de entrada no tenemos o no sabemos el tamaño del array? Para eso tenemos la ArrayList, que es una clase que por debajo se encarga de manejar ya el array. Tú puedes ir añadiendo o quitando y no te has de preocupar por el tamaño. Para instanciar una ArrayList hay que usar, primero el tipo de clase que es ArrayList. Le hemos de pasar un tipo. En este caso supongamos que seguimos con el ejemplo de la lista de la compra. Entonces es de strings, lista de la compra y la instanciamos new ArrayList, punto y coma. Ya estaría. Ahora vamos a ver los diferentes métodos que tenemos para interactuar con esta array. Para empezar tenemos el método add, lista de la compra, add, y aquí podemos añadir los ítems que queramos, por ejemplo tomates, patatas. Estos se añaden al final del array. ¿Qué pasa si lo queremos añadir adelante o en un índice específico? Si lo quiero añadir en medio, pues pongo un 1 y lo añadirá en medio. Ahora, si lo queremos añadir adelante del todo, hay otro método que es add first. Esto lo añadirá adelante del todo. En vez del add normal que lo añade al final, lo añadirá adelante del todo. Luego, para saber el tamaño del array, tenemos el método size, ¿vale? Este devuelve un int que será con el tamaño del array. Igual que en array teníamos length, en ArrayList tenemos size. Si queremos saber si nuestra ArrayList contiene un elemento específico, podemos usar el método contains. Por ejemplo, si queremos, hemos de comprar patatas en boolean,
lista de la compra contains patatas. En este caso será true porque patatas, lo hemos añadido aquí, está dentro de nuestra ArrayList. Pero si ahora lo cambio a comprar pescado, no está dentro de la ArrayList, no la hemos añadido, con lo cual esto será falso. En el mismo estilo, si queremos saber el índice de un elemento dentro de la ArrayList, podemos usar indexOf. El método indexOf devolverá un int con la posición donde está ese elemento. Por ejemplo, indexOf patatas. Patatas, bueno, está en el último índice, en el índice 2, con lo cual índice patatas será 2. Ahora bien, si yo uso pescado, que es un elemento que no está dentro del array, devolverá -1. Para eliminar un elemento de la ArrayList usaremos el método remove. ¿No queremos comprar tomates? Pues tomates fuera. El elemento tomates ya no estará en la ArrayList, donde estará formado por carne y patatas solo. Si queremos eliminar el elemento en el índice 0, en vez de usar el valor, usaremos el índice. Lo sacamos en el índice 0. Si queremos borrar toda nuestra ArrayList entera, tenemos el método clear. Usamos el método clear en nuestra ArrayList y este borrará todos los elementos dentro. Vamos a ver qué son los mapas y qué son los hashmap en Java. Un mapa es una estructura de datos que se basa en clave-valor. Fácil, es como un diccionario donde tienes la palabra y la definición, pero en este caso con valores. Vamos a ver qué es un hashmap. Para un hashmap hemos de utilizar la clase hashmap y pasarle dos tipos de argumento. El tipo de argumento que será la clave y el tipo de argumento que será el valor. En este caso voy a hacer un mapa de países o de las capitales. Entonces será string y string, porque en ambos puestos será un string. Mapa de países igual new hashmap. Ya está, ya tenemos nuestro mapa creado. Vamos a ver unos cuantos métodos útiles. Para empezar, ¿cómo añadir datos a nuestro mapa? Muy sencillo. Mapa de países y con el método put ponemos la key y el value. Por ejemplo, España, Madrid. También podemos añadir Italia, Roma. Y en el caso de que ahora añadimos España, Barcelona, el put como funciona es que aquí reemplazará el valor de Madrid por Barcelona, ya que no puede haber dos entradas con la misma clave. Para conseguir los valores de un mapa usaremos el método get. Supongamos que ahora queremos capital y queremos saber la capital de Italia. Mapa de países.get Italia, entramos por la clave y nos devuelve el valor. En este caso, capital será Roma, porque get de Italia da Roma. En el caso de que hagamos el get de algo que no existe, por ejemplo, Japón, capital será nulo. Para comprobar si una clave existe, usaremos el método containsKey. Comprobaremos mapa de países.containsKey España. Si dentro del mapa está la key España, que en este caso lo está, existe España, será cierto. Y en el caso que queramos comprobar si hay un value dentro del mapa, mapa de países contains value Madrid. En este caso, como Madrid sí que está como valor, existe Madrid será cierto. Para saber el tamaño del array, usaremos el método size, como en las ArrayList, mapa de países.size, y esto devuelve un int que será el tamaño de todas las entradas que hay en el mapa. Si queremos eliminar una entrada del mapa, usaremos el método remove y el valor de la clave. En este caso, supongamos que queremos quitar Italia, punto y coma, y ahora mismo, a partir de esta instrucción, el mapa solo tendrá España dentro. Y ya para terminar, si queremos borrar todas las entradas del mapa, tenemos el método clear. Con el método clear borramos todas las entradas del mapa, como en la ArrayList. Muchas gracias por ver el curso completo. Si has llegado hasta aquí, te interesará suscribirte y darle like para seguir viendo cursos que saque en un futuro. También te recomiendo que entres a mi web boluve.dev, donde ahí también tendrás todos los cursos. Recuerda, sigue aprendiendo y practicando y nos vemos en la próxima. Adiós.